Hoy vamos a retomar el tema de ayer, que fue el tema de sigma álgebras. Vamos a ver unos ejemplos y contraejemplos sencillos, pero antes de empezar me gustaría dar un breve y muy rápido repaso de la definición y de la proposición, solo leerla para que hagamos énfasis en algunos puntos importantes que debemos de tener presentes a la hora este, de revisar nuestros contraejemplos. Ya está la presentación ahí, ¿se ve bien? Sí, sí, sonando. Sí se ve. Bueno, este, de igual forma, ahorita que estemos revisando la definición y la proposición, si ustedes tienen alguna duda, me la pueden comentar, y si está dentro de mis posibilidades responderla ahorita, con mucho gusto lo haré, y si no, puedo proponerles buscarla y enviársela después. Ok, entonces, vamos a la definición. La definición de sigma álgebra la explicaron mis compañeros ayer. Dado un conjunto X, tomamos una colección de subconjuntos X y le pedimos a esa colección que cumpla las siguientes tres condiciones. La opción número 1 es que el vacío pertenezca a la colección. La condición número 2 es que esta colección sea cerrada bajo complementos. Esto quiere decir que si un elemento está en la colección, su complemento también debe estar en la colección. Y el punto número 3, en donde quiero hacer un énfasis importante, que F sea cerrada bajo uniones numerables. Veamos, aquí F es cerrada bajo uniones numerables. No es, hasta este punto, en nuestra definición, solo tenemos que F es cerrada bajo uniones numerables. No a los sumonumerables, no a uniones a pares, no a uniones finitas, uniones sumonumerables. Y entonces esto va a ser importante después para retomar un contraejemplo que vamos a ver. Y bueno, si alguien tiene dudas de la definición y yo puedo resolvérselas, es un buen momento para comentarlas. Ok, si hay dudas en ese sentido, genial. Ahora vamos a revisar la proposición de sigma álgebras finitas, que igual mis compañeros explican muy bien ayer. Igual, dado un conjunto X, tomamos una colección de subconjuntos de X y le pedimos que cumpla las siguientes condiciones. La primera es que el vacío pertenezca a la colección, que la colección sea cerrada bajo complementos, y como tercera condición le pedimos que sea cerrada bajo uniones de dos conjuntos, uniones a pares. Y la 4 es que sea finita. Aquí vamos a ver que la primera y la segunda condición son exactamente iguales que la definición de una sigma álgebra. En la tercera condición es uniones de dos conjuntos, pero si podemos apreciar aquí, los conjuntos que tomamos de F son arbitrarios, entonces debe ser para cualesquiera dos conjuntos de la colección, su unión debe estar en la colección. Entonces este punto también es importante, y si ustedes tuvieran alguna duda, esto ayer lo probamos, pero si quieren repasar algo de la demostración o si quieren apuntar, pueden decirme y yo les muestro cualquier diapositiva que ustedes quieran. Entonces, ¿alguna duda, compañeros? Ok, entonces vamos a continuar ahora sí a los ejemplos y contraejemplos de hoy. Como no hay mucho, no es un muy difícil, nos vamos a tomar mucho tiempo. Aquí hicimos unos pequeños dibujitos para que la presentación no sea tan cansada. Eh, y bueno, el primero es un contraejemplo. Si recordamos un poco también ayer, uno de mis compañeros probó que si tenemos dos sigma álgebras, la intersección vuelve a ser una sigma álgebra. Nuestro contraejemplo está enfocado para probar que no ocurre lo mismo con la unión, desgraciadamente. La unión de dos sigmas álgebras no va a volver a ser una sigma álgebra. Entonces, bueno, tenemos este conjunto X, que como vemos es finito, por lo tanto, lo que nosotros vamos a probar para empezar es que si tomamos esta colección, la cual incluye al vacío, el conjunto cuyo único elemento es A,
el conjunto que solo contiene a B y a C, y el conjunto total es una sigma álgebra. Para esto vamos a hacer uso de la proposición que probamos ayer, que es para conjuntos finitos. Y recuerden, nosotros solo basta comprobar que F primero es cerrada bajo complementos, en todos sus elementos, claro. Entonces aquí podemos ver una pequeña tablita. El complemento del vacío es X y X está en la colección. El complemento del conjunto cuyo único elemento es A es el conjunto que solo contiene B y C y está en la colección. De manera recíproca, el conjunto que solo contiene B y C, su complemento es el conjunto que solo contiene A y está en la colección. Y el complemento de X es el vacío y está en la colección. Está en la colección. No son tablas muy interesantes, pero vale la pena hacer todo el trabajo, aprovechando que no es un tema muy complicado. Queríamos hacerlo de forma detallada. Y aquí tenemos una tablita para la unión. Y en esta tablita basta con observar que todos los elementos que resultan de las uniones son uno de los 4 elementos que tenemos en la colección: el vacío, el conjunto cuyo único elemento es A, el conjunto cuyos únicos elementos es B y C, y el conjunto total X. Entonces, podemos verificar que para cualesquiera dos conjuntos, F1 es cerrada bajo uniones a pares, por la proposición que probamos ayer, que probaron mis compañeros ayer. Entonces, F1 es una sigma álgebra. Ahora vamos a... Lo siento, aquí Sí. quiero decir que esta forma de mostrar que es sigma álgebra, bueno, para una sigma álgebra finita, verificar que es cerrado bajo los complementos y es cerrado bajo las uniones de dos conjuntos, así con tablitas, es la forma recomendable para el examen. Si ustedes quieren verificar que una familia, una colección de conjuntos, una colección finita de conjuntos es una sigma álgebra, creo que esta forma de verificarlo es la más clara. Okay. Muy bien. Sí, y también, bueno, es bonito apreciar lo fácil que nos vuelve el trabajo, la proposición anterior. Solo necesitamos probar que es por uniones a pares, no uniones numerables, no uniones finitas, solo por pares, y eso es muy cómodo y es bonito para las demostraciones. Entonces, bueno, después de estas dos tablas, tenemos la siguiente colección del mismo conjunto X, que solo es una forma diferente de reacomodar los elementos. Tenemos el conjunto cuyo único elemento es B, y el conjunto que solo contiene A y a C, el conjunto que solo contiene a X, y el conjunto vacío. Y de manera similar a lo anterior podemos probar que F2 o F sub 2 es una sigma álgebra sobre el conjunto X. Y bueno, aquí tenemos la unión. Vamos a tomar ahora la unión de estos dos conjuntos. Vemos que está conformada por el conjunto cuyo único elemento es A, el conjunto que solo contiene a B, el conjunto que solo contiene A y C, el conjunto que solo contiene a P y C, el conjunto total y el vacío. Ahora, aquí me gustaría hacer una pausa y una pregunta para ustedes, compañeros. ¿Qué les parece? Aquí tenemos el conjunto que solo contiene A y el conjunto que solo contiene a B. Si nosotros demostramos, o más bien mostramos que la unión de estos dos elementos no es un elemento de la unión de sigma álgebras, con eso podríamos decir que esta unión no es una sigma álgebra. ¿Ustedes qué opinan? Con las herramientas que hemos construido, con la definición y la proposición anterior, ¿qué piensan, compañeros? Pues creo que sí es suficiente mostrar que esa unión no pertenece a la familia. Con eso ya no se tiene que... La unión es una sigma álgebra. Bueno, en este caso, puede que yo me equivoque, pero no va a bastar con que construyamos una unión porque es una unión finita. Y la única herramienta que tenemos para probar realmente que esta no es una sigma álgebra es la definición, porque si damos un repaso a lo que hicimos ayer fue probar que si un conjunto finito cumplía con S1', S2' y S3', entonces era una sigma álgebra, pero no probamos una equivalencia entre ambas. Entonces, no podríamos decir que si no cumple con una unión a pares, no es una sigma álgebra hasta probarlo, si es que esa proposición fuese verdadera.
Entonces, lo que nos queda aquí es probar que una unión o mostrar una unión numerable de elementos que no vuelve a ser un elemento de la unión de sigma álgebras. Y bueno, eso es muy sencillo. La idea es precisamente mostrar que la unión de estos dos elementos no es elemento de la unión de sigma álgebras, pero pues le vamos a agregar un truquito. Vamos a tomar unos i's que sean iguales al vacío para todo i diferente de 1 y 2, y de esta manera podemos observar que esta unión se transforma solo en este conjunto, y este conjunto por supuesto que no está en la sigma álgebra, y de esta manera estamos mostrando que la unión de dos sigma álgebras no necesariamente es una sigma álgebra, y pues es algo parecido a lo que ocurre con los espacios vectoriales. Con esto terminamos nuestro primer contraejemplo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna observación? No, creo que no, compañero. Ok. Bueno, es correcto todo lo que dijo Aldo, Sergio. Solo quiero que ustedes recuerden que hay ejercicios donde tienen que demostrarlo en general. Si tenemos una sigma álgebra, entonces cualquier unión finita de sus elementos debe pertenecer a la sigma álgebra. Lo tenemos como un ejercicio del inicio de este tema, ¿verdad? Sí, es cierto. Puede mostrarlo, por favor, en las primeras páginas. Claro. Más fácil así. Entonces, aquí está. Entonces, F cerrada bajo uniones finitas. por supuesto, hay que demostrarlo en general, usando la misma idea que nos acaba de explicar Aldo, Sergio, y cuando ya lo demostraron en general, por supuesto, ya lo pueden usar en otras situaciones. Muy bien. Claro. Entonces, ¿qué me quedé? Ok, así. Con esto concluimos el primer contraejemplo. La unión de dos sigmas álgebras no necesariamente es una sigma álgebra. Y ahora vamos a un ejemplo de un conjunto que sí es una sigma álgebra. Este mismo conjunto me gustaría que prestáramos atención a él porque lo vamos a usar más adelante como contraejemplo. Bueno, un conjunto X vamos a denotar como n gariboleada al conjunto de todos los subconjuntos de X, tal que ese subconjunto es a lo sumo numerable. ¿Ok? Luego vamos a definir otro conjunto, el conjunto F gariboleada, que va a ser nuestro candidato a álgebra, y es el conjunto, o más bien la colección de conjuntos de todos los subconjuntos de X, tal que o el conjunto es a lo sumo numerable o su complemento es a lo sumo numerable. Entonces, bueno, para mí no fue tan sencillo la primera vez entender por completo la definición de esta filia. Entonces, me voy a detener un momento para que si alguien quiere copiarla, tenerla en su cuaderno, digerirla bien o alguna duda, puedan hacerlo. Entonces, F es la colección de conjuntos, que son subconjuntos de X, que o son a los numerables o su complemento es a los numerable. Entonces, aquí observamos que si cumple esta, forzosamente se debe cumplir esta, y si se cumple esta, y si no se cumple esta, necesariamente se debe cumplir esta. Bueno, entonces... Quiero que lo entiendan de manera como informal. N consiste de conjuntos pequeños. En este contexto, ser pequeño significa ser finito numerable. ¿Sí? A lo sumo numerable significa ser pequeño. Pueden imaginar que son conjuntos, no sé, ligeros, delgados, algo así. Y F son nuestros conjuntos buenos. ¿Qué significa ser bueno? Hay dos opciones. Ser bueno significa o ser ligerito, delgado, pequeño, o tener complemento pequeño. Entonces, alguien de ustedes puede llamarse bueno porque es ligero y joven. Y alguien como yo puede llamarse bueno porque tal vez cuando entra a un cuarto ya ocupa todo el espacio por ser demasiado gordo. Ya falta muy poco espacio porque ya faltan muy pocos años de vida. Entonces es bueno en este sentido. Y el complemento es pequeño. Imaginan la idea. Ser bueno
Significa o ser pequeño o tener complemento pequeño. Bueno, se me olvidó mencionar que X es un conjunto no numerable. Entonces, tenemos esto y si Un no tienen ejercicio, a alguna ver, duda, un comentario. sí, una pregunta. ¿Qué les parece? Puede ser que para algún conjunto Y se cumplen ambas opciones. Y Y es numerable, bueno, Y es a lo sumo numerable y su complemento. Sí. En nuestro contexto, en nuestras suposiciones, ¿qué estamos suponiendo sobre X? Si X es no numerable, entonces no puede ser que su complemento y el mismo sean numerables a la vez. ¿Por qué? ¿Es correcto? Por- ¿Por qué? Porque si Y y su complemento fueran ambos numerables, X también sería numerable. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué hechos sobre conjuntos numerables que vamos a utilizar? ¿Qué recuerdan ustedes sobre conjuntos numerables? Bueno, que la unión de numerables es numerable, la intersección La es unión de numerable. dos numerables es numerable, ¿verdad? Y más aún, La unión numerable de conjuntos numerables vuelve a ser un conjunto numerable. muy bien, ¿qué más? Si un conjunto es numerable, si un conjunto está contenido en otro conjunto que es a lo sumo numerable, entonces el conjunto contenido debe ser a lo sumo numerable. Exacto. Estas son las dos propiedades principales que vamos a usar en este tema. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, lo primero que hay que probar es que F cerrado, F contiene al vacío. Y pues sí, evidentemente X es un subconjunto de, perdón, el vacío es un subconjunto de X y además es numerable. Entonces, como X es numerable, entonces perdón, el vacío es numerable, entonces el vacío pertenece a la colección. Bueno, aquí hay una pequeña imprecisión, digamos, el vacío, ¿cómo está definido en sus cursos? Ser numerable, ser equipotente a los naturales, ¿verdad? Ah, sí, bueno, así lo vi yo en el uno. Bueno, O entonces el vacío puedo no estar mal. podemos decir que es numerable, es finito, ¿sí? Y por lo tanto es a lo sumo numerable, ¿verdad? Sí, perdón, a lo sumo numerable. Muy bien. Ok, entonces, perdón. Eh, tenemos que el vacío pertenece a la colección. Ahora vamos a demostrar si es un elemento arbitrario de la colección, entonces su complemento también debe ser un elemento de la colección. Y para probar este hecho, vamos a considerar dos casos. Recuerden que A pertenezca a la colección no implica que necesariamente sea A un elemento a lo sumo numerable. Entonces vamos a considerar dos casos. Si A es un elemento a lo sumo numerable, vamos a denotar su complemento como B. Y entonces nosotros podemos observar que el complemento de B es A y este A está contenido más bien, es elemento de la colección de conjuntos a lo sumo numerables por nuestra suposición. Por lo tanto, nosotros encontramos que B debe pertenecer a la colección, ya que su complemento es a lo sumo numerable, y B es igual al complemento de A, por lo tanto el complemento de A está en la colección. Ahora vamos a suponer que A no es a lo sumo numerable, que A no pertenece a N. Por la definición de la colección de conjuntos F, necesariamente se debe cumplir que su complemento sea a lo sumo numerable. Entonces, como su complemento es a lo sumo numerable, también debe ser elemento de F. Y de esta manera hemos probado que para cualquier elemento en la colección, su complemento está en la colección. Bueno, la parte número 3 es, digamos, de las más interesantes, la más divertida. Vamos a demostrar que cualquier unión numerable de elementos vuelve a estar en la colección. Y la idea más interesante de esta demostración es este hecho. Bien, quiere decir que si tenemos una colección, esta colección pueden ocurrir dos cosas. O todos los elementos de la colección son a lo sumo numerables, o al menos uno de los elementos no es a lo sumo numerable. Pero si uno de los elementos no es a lo sumo numerable, como estamos suponiendo que todos están en la colección,
¿qué debe de pasar? Pues este elemento, existe AJ en los naturales, tal que su complemento debe ser a lo sumo numerable. Y estas son las dos opciones para la colección. Entonces, si tienen alguna duda sobre esto, que es realmente lo más interesante de aquí, es desarrollar y utilizar algunas propiedades de los conjuntos a los sumo numerables, pueden decirme. ¿Qué opinan? Es una buena forma de categorizar Es los una conjuntos. tautología ahí, ¿no? Es una tautología, efectivamente. Es como decir que hay dos posibilidades. Yo fumo todos los días, o al menos un día no fumo. Entonces es lo mismo. Y pues nosotros estamos suponiendo que todos los elementos están en AF. Por eso es que tenemos esta pequeña parte de aquí, que si existe alguno que no sea lo sumo numerable, su complemento debe ser lo sumo numerable. Y bueno, ya viendo estos dos hechos, tenemos que verificar que en ambos casos la unión vuelve a pertenecer a F. Entonces, si todos son a lo sumo numerable, entonces recordando otra vez que la unión a lo sumo numerable de conjuntos a lo sumo numerable vuelve a ser un elemento a lo sumo numerable. Como es un elemento a lo sumo numerable, está en la colección. Y ya probamos en el primer caso. Para el segundo caso, si suponemos que existe un J tal que el complemento de AJ es a lo sumo numerable, pues bueno, aquí observamos que la intersección de todos los complementos debe estar contenido en cada uno de los complementos, en particular en el complemento de AJ. Si esta intersección, perdón, está contenido en un conjunto que es a lo sumo numerable, pues necesariamente esta intersección debe ser a lo sumo numerable. Entonces, si esta intersección es a lo sumo numerable, podemos decir o podemos afirmar que es elemento de nuestra colección. Ahora, por el inciso 2 del mismo ejemplo, nosotros, por leyes de De Morgan, podemos obtener esta identidad. Y vemos que la unión de todos los elementos ahí es realmente el complemento de este elemento, de este subconjunto, que es elemento de la colección. Por el inciso 2 ya probamos que su complemento debe estar otra vez en la colección. Entonces así demostramos que la unión es nuevamente un elemento de la colección. De esta manera hemos probado que F es una sigma álgebra. Y ¿qué tal, compañeros? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna observación? Ok, bueno, vamos Entonces, a pasar al... otra vez, ¿cuáles fueron dos situaciones? En la primera situación, todos los muchachos eran tan delgados que su unión infinita es delgada, ¿verdad? Sí, Y la segunda exactamente. situación, ¿qué significa de manera intuitiva? Que entre ellos hay un elemento súper gordo que ya ocupa todo el cuarto. ¿Sí? Sí, algo así, que ya ocupa todo el cuarto, pero como todos son más pequeños que este cuate, entonces su unión está... Digo, en la segunda situación, si uno de ellos es súper gordo y ocupa todo el cuarto, entonces la unión de todos, ¿qué les parece? ¿Qué propiedad tiene? También es súper gorda, ¿verdad? Ajá. La unión de todos es más grande que uno de ellos. Entonces, también la unión de todos ocupa casi todo el espacio y su complemento es pequeño. Bueno, es la manera intuitiva para que ustedes imaginen. Sí, es una buena forma de explicarlo. Ok, entonces ya probamos que F es una sigma álgebra. Ahora vamos a utilizar otra vez el conjunto F y queremos demostrar que las sigma álgebras no son necesariamente cerradas bajo uniones arbitrarias. Vamos a tomar el intervalo, más bien, vamos a tomar primero a X como el conjunto de los reales. Y luego vamos a tomar al subconjunto A, que es el intervalo abierto por la izquierda, de menos infinito, cerrado por la derecha a 0. Y podemos observar que este conjunto no es a lo sumo numerable. Y su complemento tampoco es a lo sumo numerable. Entonces, como ninguno de los es a lo sumo numerable, se puede afirmar que el conjunto no pertenece a F. Luego vamos a tomar Lo siento, Aldo Sergio. Entonces, está usted utilizando la construcción anterior, pero como X, como el universo toma los reales, ¿verdad? Ajá, Aquí no tomo está los reales, sí. escrito explícitamente, pero
Estás suponiendo Sí, que perdón. X son los reales. Ok. X son los reales. X son los reales y F es la colección de conjuntos que construimos en el ejemplo anterior. Una disculpa, creo que sí debí haberlo puesto por aquí. Bueno, entonces X son los reales y tenemos este elemento que no es un elemento de la colección y vamos a tomar pequeños conjuntos finitos constituidos por un elemento de los reales para cada elemento de los reales. Entonces vemos que estos elementos por ser finitos son a los sumonumerables y entonces pertenecen a la colección, pero la unión de todos estos conjuntos, tal que son menores o iguales que es este intervalo de acá, y este intervalo de acá era nuestro conjunto A, que ya habíamos probado que no está en la colección. Por lo tanto, esta unión arbitraria no pertenece a la colección y de esa manera hemos concluido el resultado que queríamos. Y bueno, eso es todo. Si no tienen algún comentario o una duda, por el momento es todo. ¿No? Bueno, usted expuso excelentemente, Aldo Sergio, se ve que está muy, muy bien preparado y escribe muy bien. Es un buen ejemplo para seguir, igual que los expositores de la vez pasada. Para algunos de ustedes les puede parecer que el ejemplo es demasiado simple con estos conjuntos numerables y sus complementos. Propongo regresar a la demostración. Por ejemplo, la división en dos casos. La división en dos casos. Aquí nos salió muy fácil todo. ¿Por qué? Porque dividimos bien en dos casos. Estos dos casos elegimos de manera muy astuta, muy natural, muy bonita. Si alguien está aburrido en este momento y quiere complicarse la vida, puede inventar otras divisiones en casos que serían mucho más feos y puede dividir en casos de tal manera que la demostración ocuparía 3 horas o 5 horas o 10 horas. Si alguien quiere reprobar el examen, hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, un caso posible sería todos ahí son elementos de n, son finitos o numerables. Otro caso, hay una cantidad infinita de que pertenecen a n y una cantidad infinita de los que no pertenecen a n. O otro caso, hay una cantidad finita de los que pertenecen a n y una cantidad infinita de los que no pertenecen a n. O pueden pensar, hay una cantidad infinita de los que no, pertenecen a n. No. Entonces, hay muchos casos que pueden inventar y pueden fácilmente perderse en estos casos y gastar el resto de su vida considerándolos, pero aquí es importante dividir en casos de manera como óptima. Lo importante era o todos son delgados o uno es tan gordo que ya ocupa casi todo el espacio. Esta división era la óptima y otras divisiones en casos les complicarían mucho, mucho, mucho la vida. Quiero que entiendan que no cualquier camino que elijan les da una solución bonita. Aquí tuvimos una solución bonita y si dividimos en casos mal, podemos llegar a un trabajo inútil y muy largo. Otra cosa, en la siguiente página. Bueno, ya sabemos cómo dividir en casos, pero todavía hay muchas posibilidades de reprobar el examen. Por ejemplo, si quieren hacerlo, es suficiente poner aquí, en vez de J, poner I, y ya es un error lógico tan grave que ya no se puede contar esta solución, ¿verdad? Porque del lado izquierdo utilizamos I como, bueno, si aquí ponemos I, ¿están viendo lo que estoy escribiendo? Sí, profe. En el lado izquierdo aparece la unión sobre I, los complementos de I, y si tuvieron flojera de renombrar de otra manera, en vez de J pusieron I, existe I. En esta frase estaría bien decir existe I, pero en esta expresión, miren, en el lado izquierdo I se utiliza como el índice de la intersección, como una variable muda, y en el lado derecho ya utilizamos I como un parámetro elegido, como
algo fijo, ¿verdad? Entonces, es un error lógico súper grave de usar este y en dos sentidos diferentes. Y si escriben algo así, ya es un error lógico tan grave que ya no se puede contar la solución. Entonces, aun cuando eligen un camino bueno, si quieren reprobar, todavía hay muchas opciones. La matemática es muy interesante. ¿Tienen alguna duda? ¿Podrían regresar al paso 2 nada más para ver algo? ¿Cuál paso 2? ¿De esta? Los complementos. Los complementos. Aquí es casi una tautología, ¿verdad? Pero quiero que entiendan, ¿qué queremos? Demostrar que el complemento de A es bueno. Entonces, hay dos casos. Si A es pequeño, ¿por qué es bueno el complemento de A? ¿Qué les parece el primer caso? Si A es pequeño, ¿por qué el complemento de A consideramos como bueno? Bueno, porque el complemento del complemento de A es bueno y esa es la definición de nuestra colección. Es pequeño. Sí, es pequeño. Exacto. En el primer caso, cuando A es pequeño, el complemento de A consideramos como bueno porque su complemento, que es igual a A, es pequeño. En el segundo caso, cuando A no es pequeño, automáticamente debe tener complemento pequeño. En este caso también el complemento de A, por ser pequeño, es bueno. Bueno, gracias. ¿Tienen alguna duda aquí? Aquí es fácil perderse, pero no hay ideas digamos, muy fuertes en esta parte, solo la fórmula del complemento. Pues excelente exposición. Excelente. Se ve que usted entiende súper bien todas las cosas. Vamos a ver un par de temas auxiliares sobre supremos e ínfimos. Desgraciadamente no preparé presentaciones. Un tema muy pequeño, pero importante. No sé si lo habían visto de manera explícita en algún curso de cálculo, casi seguramente sí. Estamos hablando del supremo y del ínfimo de una función en un conjunto. En otras palabras, se trata del supremo o de ínfimo de los valores de una función que toma en un subconjunto del dominio. Suponemos que X es un dominio, es un conjunto arbitrario en este caso, y F es una función que va de X a los reales extendidos. Y suponemos que A es un subconjunto del dominio. Entonces, cuando decimos el supremo de la función F en el conjunto A, hablamos simplemente del supremo de la imagen bajo F del conjunto A. Aplicamos la función F al conjunto A. Bueno, me gusta escribirlo con corchetes para que vean que F está definida en puntos, ¿verdad? Entonces, probablemente F quiere que su argumento sea un punto de X y poner aquí un conjunto originalmente no tiene sentido, pero pueden, por supuesto, definirlo así como la imagen de un conjunto bajo una función. Yo para distinguir, para que sea más cuadrado, más aburrido, utilizo aquí otra notación con corchete, pero esto no es obligatorio. Así me gusta para que vean que esto no es la función original evaluada en un punto, sino la imagen de un conjunto bajo una función, para distinguir un poco estos conceptos. Pero pueden usar paréntesis. Y de la misma manera, el ínfimo de una función en un conjunto se define como el ínfimo de la imagen de este conjunto bajo esta función.
quiero que ustedes entiendan que estas definiciones contienen de manera implícita el cuantificador de existencia. Porque en la definición de la imagen, recuerden cómo se define la imagen. F de A, ¿quién es? Es el conjunto de aquellos, por ejemplo, Y, en el codominio, bueno, en nuestro caso están en los reales extendidos, aquellos Y, tales que existe X en A, existe X en A, tal que Y es igual a F de X. exacto. Entonces, la definición de la imagen no es trivial, contiene un cuantificador de existencia. Y en este momento la gente que son cobardes en matemáticas, que tienen miedo de complicaciones, como yo, ya podrían pensar, oh, el supremo de una función en un conjunto puede ser algo muy complicado, porque tiene este cuantificador de existencia. Ay, ay, todo es muy complicado. Pero resulta que no todo es muy complicado. Pueden ver en la siguiente proposición que para comparar el supremo de una función en un conjunto con un número B, pues el criterio no es muy difícil y no es muy diferente de lo que vimos antes cuando pensábamos en los supremos de conjuntos. Se escribe solamente con un cuantificador para todo, sin ningún cuantificador de existencia. Es la parte un poco sorprendente y bonita. Quiero que ustedes aprecien que, aunque en la definición de la imagen hay un cuantificador de existencia, aquí, pues en este criterio no hay. Es la parte buena. A veces pasan milagros buenos. Pues la demostración de esta proposición es simple. Suponemos que se cumple la condición izquierda. Suponemos que el supremo es menor o igual que B. En otras palabras, esto significa que el supremo de la imagen del conjunto A bajo la función f es menor o igual que B. Y queremos demostrar la condición que está del lado derecho. Elegimos un X arbitrario en A, pero su imagen f de X, por supuesto, estará en la imagen de A bajo F. Aquí utilizamos la definición de la imagen. Y por lo tanto, B sirve como una cota superior para f de X. F de X se acota por B. Y la flecha hacia la izquierda también se demuestra fácilmente. Estamos suponiendo que se cumple esta condición para todo X en A, f de X es menor o igual que B. Y queremos demostrar la condición izquierda. Pues si Y es un elemento de la imagen, entonces para este Y existe un X en A, tal que Y es igual a f de X. Y podemos aplicar la suposición que estamos suponiendo para este X. Y concluimos que Y es menor o igual que B. Entonces B sirve como una cota superior para la imagen. Y el supremo de la imagen es menor o igual que B. ¿Tienen alguna duda sobre esta proposición? Creo que no, pero No, profe. No, profe. Para mí realmente esta proposición es como una buena sorpresa. Aunque en la definición de la imagen hay un cuantificador de existencia, aquí no. En esta proposición solamente hay un cuantificador para todo. Otra proposición. Suponemos que f y g son dos funciones definidas en el mismo dominio y suponemos que A es un subconjunto de los reales. Estamos suponiendo que el codominio de f y g son números reales, por lo tanto estas funciones se pueden sumar. Bueno, ¿cómo se suman dos funciones? ¿Cómo definir f más g? ¿Se suman puntualmente? Sí, puntualmente, f más g en cada punto x se define como f de x más g de x. Ya tenemos una función nueva, f más g, y consideramos la imagen de esta función nueva, f más g,
bueno, más bien la imagen del conjunto A bajo esta función, f más g. Afirmamos que esta imagen del conjunto A respecto a f más g está contenida en la suma de las imágenes. Aquí estamos sumando dos subconjuntos de números reales. ¿Recuerdan cómo definimos el lado derecho? La suma de dos conjuntos de números reales se define como el conjunto de ¿quiénes? De los puntos que se pueden ver como sumas de los elementos de cada uno. Exactamente. Otra manera de decirlo es el conjunto de todas las sumas posibles, digamos, donde un sumando está en el primer conjunto y el segundo en el segundo. Muy bien. La demostración de esta contención es simple. Suponemos que Y pertenece al lado izquierdo. Entonces, este Y se podrá ver como f más g evaluada, esta función f más g evaluada en algún punto x perteneciente al conjunto A. Y por definición, por la definición de la suma de funciones, esto significa que Y es igual a f de x más g de x. Ahora, como cada uno de estos sumandos pertenece a la imagen correspondiente, f de x está en la imagen de A bajo f, g de x está en la imagen de A bajo g, concluimos que Y está en la suma de las imágenes. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda sobre este razonamiento? No, profesor. Bueno, resulta que en esta proposición no siempre la contención se convierte en una igualdad. Puede ser que es una contención estricta. Es muy fácil construir ejemplos. Digamos, consideremos el segmento 0,5 del eje real. La función f de x está definida como la identidad en este segmento y g de x es menos la identidad. Entonces, ¿cuál es la imagen de A bajo f? Pues es el segmento original 0,5. Y la imagen de A bajo G es menos 5, 0. Entonces, ¿quién sería la suma de estos dos conjuntos? No lo escribí, pero es fácil verlo. Cuando sumamos f de A, el conjunto f de A, sumamos con el conjunto G de A. ¿Cuál es la suma de los conjuntos? Menos 5, 5. Exacto, es menos 5, 5. Bueno, lo teníamos como un ejercicio que les dejé demostrar que la suma de dos segmentos es un segmento donde el lado izquierdo y el lado derecho se calculan como las sumas. La suma de estas dos imágenes es menos 5, 5. Por otro lado, ¿quién es la suma de estas dos funciones? ¿Quién es la función f más g? Función 0, ¿no? Exacto, es la función constante 0. Y cuando evaluamos esta función constante en un conjunto, bueno, en un conjunto no vacío, nos da exactamente el valor de esta constante, solamente el conjunto unipuntual 0. Entonces, la suma de las imágenes no es igual a la imagen de la suma, en este caso. Bueno, para que ustedes sientan un poco mejor por qué está pasando esto, voy a escribirlo. Aquí hay un pequeño espacio. ¿Quién es f más g? Bueno, vamos a usar la forma abreviada, la forma breve de escribirlo. F más G evaluado en A. Se puede ver como el conjunto de las imágenes, ¿verdad? Entonces, como F, el conjunto de F de X más G de X. Donde ¿qué? X pertenece al conjunto A, ¿verdad? Bueno, aquí
no utilicé la definición verdadera cuando decimos son aquellos números V para los cuales existe X, tal que V es igual a esta suma. Escribí en una forma breve, pero así será más fácil para entender. Ahora, ¿quién es f de A más G de A? No voy a escribir muchos pasos intermedios porque escribo muy feo y lento, pero es el conjunto de las sumas, donde el primer sumando debe pertenecer al primer conjunto, el segundo sumando al segundo conjunto, pero si el primer sumando pertenece al primer conjunto, se podrá ver como f de x, ¿verdad? Y el segundo sumando se podrá ver como G de Y. exacto. Es el chiste, el truco, la causa de todo, que el segundo sumando puede ser la función g evaluada no necesariamente en el mismo punto. Puede ser el valor en otro punto. Porque en la definición de la suma de dos conjuntos, pues se trata de sumas de puntos arbitrarios, no importa cómo se obtienen, cómo provienen. ¿Qué tal? ¿Sienten la diferencia? La imagen de la suma de dos funciones consiste de ¿quién? F de x más g de x, donde ambas f y g se evalúan en el mismo punto x. Y cuando sumamos dos imágenes, son sumas más generales, f de x más g de y. Los argumentos de f y g no necesariamente son iguales. ¿Tienen alguna duda? Creo que no, Creo profe. que no, profe. Tengo curiosidad, si ustedes veían estas cosas en cursos de cálculo o no. Casi seguramente sí, pero tengo duda. Pues al conjunto suma lo llegamos a ver en cálculo 2, pero no todas las propiedades que estamos viendo con usted. Y tampoco lo vimos pues con el eje real extendido. Entiendo. Bueno, para trabajar de manera muy fácil y segura con supremo e ínfimo, pues como vieron, sí es cómodo pasar al eje real extendido, ¿verdad? Para siempre estar seguros que tenemos el supremo, el ínfimo, para no separar en muchos casos. Y esta propiedad que la imagen de la suma está contenida en la suma de las imágenes, tengo curiosidad. Si bien o no. No, esa no la había visto en mis cursos anteriores. Yo tampoco. Podría ser. Creo que habían cosas así mucho más complicadas, solo que los cursos de cálculo son muy cortos, son muy pocas horas y muchísimo material. Muy bien. De esta proposición que acabamos de ver, la proposición 3, sale prácticamente gratis la proposición 5. Si tenemos dos funciones f y g definidas en un conjunto X con valores reales, y si A es un subconjunto del dominio, entonces el supremo de la función suma f más g sobre A es menor o igual que la suma de los supremos de f y de g sobre A. Bueno, voy a separar el caso trivial cuando A es el vacío. Si A es el vacío, recuerdan, bueno, si A es el vacío, su imagen también es el vacío, por supuesto. Y el supremo del vacío, ¿cómo se define? Recuerdan, para el conjunto vacío, cualquier número del eje real extendido sirve como una cota superior. Entonces, el supremo, la mínima cota superior es ¿Es infinito? menos infinito, exacto. Y
Entonces, el lado izquierdo es menos infinito y del lado derecho tenemos menos infinito. Sumarle otro menos infinito también es menos infinito. Entonces, se cumple, se cumple. El caso interesante es cuando A es diferente del vacío. Primero aplicamos la proposición 3. Notamos que la imagen de A bajo la suma de las funciones está contenida en la suma de las imágenes. Y luego aplicamos la propiedad del supremo de la suma de dos conjuntos que vimos. Aquí tenemos la siguiente cadena de igualdades y desigualdades. Primero, el supremo de f más g sobre A es el supremo ¿de quién? De la imagen de A bajo f más g. Esta primera igualdad es solamente la notación o la definición del supremo de una función sobre un conjunto. Es esta definición simple. Ahora, aquí estamos usando en el segundo paso esta desigualdad. ¿De dónde sale? De la contención. De la contención. ¿Y qué más estamos aplicando? Una propiedad creciente del supremo. Exactamente. Estamos aplicando esta contención que está escrita arriba y la propiedad creciente del supremo. Muy bien. La siguiente igualdad, ¿de dónde sale? Del supremo de la suma de dos conjuntos. Exactamente. Ya se trata de dos conjuntos de números reales. F de A es un conjunto de números reales, G de A es un conjunto de números reales. Sabemos que el supremo de la suma de dos conjuntos de números reales es la suma de sus supremos. Y finalmente, esto se puede denotar así y esto se puede denotar así. Solamente es cambiar la notación. Quiero que ustedes aprecien que la desigualdad, bueno, ¿por qué no se cumple la igualdad siempre? ¿Cuál es la causa? La causa está aquí y pasan cosas, digamos, a nivel de la teoría de conjuntos, se puede decir. No es la culpa del Supremo. El Supremo dice, pues, yo no soy culpable. El Supremo de la suma de dos conjuntos es la suma de los supremos. Pero es como la culpa de la imagen de la suma de dos funciones. Pueden construir la culpa que no se cumple la igualdad. Y como contraejemplo que no se cumple la igualdad, creo que sirve el mismo ejemplo, ¿verdad? ¿Quién es en este caso el supremo de F sobre A? 5. El supremo de G sobre A. 0. 0. La suma de los supremos, el lado derecho de esta fórmula, ¿cuánto nos da? 5. 5. Pero por otro lado, la función suma es la constante 0 y su supremo es 0. 0, ¿verdad? Entonces el lado izquierdo será 0 y el lado derecho 5. Bueno, un ejercicio natural es hacer un trabajo similar para el ínfimo de funciones sobre conjuntos. Hay, pues, por supuesto, otras propiedades que podríamos mencionar y demostrar, pero son muy similares a las propiedades del supremo y del ínfimo de un conjunto. Gracias a esta proposición, la proposición 2, pueden ver que pues, muchas cosas para los supremos de funciones sobre conjuntos se ven casi como propiedades de supremos de conjuntos. Es un pequeño milagro bondadoso. ¿Tienen algunas dudas sobre este pequeño tema? Creo que no. Bueno, entonces pasemos al otro tema.
se trata de dar un criterio fino de desigualdades para el límite superior y el límite inferior de una asociación. Estoy en dudas explicarles un ejemplo o explicar el criterio. No, creo que aquí escribí un ejemplo. Consideremos la sucesión xn definida mediante esta regla, menos 1 a la n, que nos da una alternación de signos, multiplicamos por 3 más 1 entre n. Los primeros valores pueden ver que son así. Los números con índices impares, los elementos con índices impares de esta sucesión son números negativos y los elementos pares son positivos. Y luego hay que trabajar bastante, hay que introducir cierta notación, dividir pares, impares, pensar en sus colas y calcular sus ínfimos de estas colas. Y finalmente calcular el límite superior y el límite inferior de esta sucesión. Sale el límite superior igual a 3 y el límite inferior igual a menos 3. En este ejemplo, por supuesto, no es fácil aplicar las definiciones porque pues, la estructura de la sucesión es complicada, hay diferencia entre números pares e impares, entonces hay que hacer bastante trabajo técnico. Creo que no les voy a explicarlo. Hoy les sugiero leer este ejemplo, detectar mis errores, pero la idea es más o menos correcta. Se trata de separar en pares e impares y pensar en términos de colas de conjuntos. Pues finalmente, el límite inferior es menos 3, el límite superior es 3. Y pueden demostrar este resultado en forma general. Si hay dos sucesiones que tienen límite, Pn tiene límite U, Qn tiene límite Uv, y definimos una sucesión nueva que en los índices impares toma valores Q y en índices pares toma valores P. Entonces, bueno, se ve así la sucesión. Q1, P1, Q2, P2, etc. Entonces, y recuerden, estamos suponiendo que ambas estas sucesiones, tanto P como U, como Q, tienen sus límites. En este caso, el límite superior de la sucesión xn será el máximo de estos dos valores y el límite inferior será el mínimo de estos dos valores. Este problema, aunque no es muy complicado para entender, su solución completa es bastante aburrida. Quiero mencionarles también otro camino para definir límites superiores e inferiores. Uno puede pensar en el conjunto de todos los límites parciales de una sucesión. ¿Vean este concepto? Límites. Bueno, ¿de qué se trata? Dada una sucesión, uno puede pensar en todas sus subsucesiones posibles. Algunas de estas subsucesiones tienen límite y algunas no. Algunas no tener límite en general. Y hay que pensar solamente en las subsucesiones que tienen límite. Y el conjunto de estos límites, de las subsucesiones que tienen límite, se llama el conjunto de los límites parciales de una sucesión. Otra manera de hablar de esto es pensar en el conjunto de los puntos de acumulación de una sucesión. Tengo curiosidad si vean estos conceptos o no. El de puntos de acumulación, sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces ya están bastante preparados. Los puntos de acumulación es lo mismo que límites parciales. Se puede demostrar que es lo mismo. Y luego se puede demostrar que el límite superior es el máximo de los puntos de acumulación y el límite inferior es el mínimo de los puntos de acumulación. Algunos autores lo toman como definición, pero
Yo prefería otro camino cuando definimos el límite superior como, el límite superior definimos como el ínfimo de las colas, de los supremos de las colas, y el límite inferior definimos como el supremo de los ínfimos de las colas. Entonces, para mí será un teorema que el límite superior es el máximo entre los puntos de acumulación. Pueden ver este teorema, no lo vamos a ver en este curso. Pueden considerarlo como un problema muy bueno, como una micro tarea. Pueden escribir bonito su solución y podremos revisarlo juntos. Pero en este curso no lo vamos a aplicar bien. Aún si ustedes tuvieran este resultado, si ustedes saben que el límite superior es lo mismo que el máximo de los puntos de acumulación o el máximo de los límites parciales, aún así, la solución de este problema 10 no es totalmente gratis. Miren, aquí tenemos una subsucesión que converge al punto U y tenemos otra subsucesión que converge al punto V. Pero si ustedes quieren pensar en el conjunto de los límites parciales, hay que demostrar que no hay, digamos, otros límites parciales. Excepto U y V, no hay otros. Esto no es muy fácil. Entonces, aunque elijan otro camino en la definición del límite superior y límite inferior, las cosas no siempre se simplifican mucho. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda aquí? Creo que no, profe. Bueno, este problema les puse para dos cosas. Digamos. Este problema es más difícil que puedo preguntar en el examen, es bastante aburrido. Requiere tal vez 1 hora para escribir bien la solución y no les podría preguntar en el examen. Entonces pueden considerarlo como una micro tarea que vale algo, un poquito, ¿sí? Para los que se sienten muy fuertes y quieren resolver. Y también les sirve para tenerlo como un hecho para usar en algunos ejemplos. Porque muchos ejemplos simples se resuelven con este esquema. Separar en pares e impares, ver qué tiene límite, etc. Por supuesto, este problema se puede generalizar. En vez de hablar de números pares e impares, podemos dividir el dominio de la sucesión, los números naturales, dividir en 2 conjuntos infinitos o dividir en 3 conjuntos infinitos o en 5 conjuntos infinitos y suponer que sobre cada conjunto infinito hay un límite. En este caso, el límite superior se podrá calcular como el máximo de estos límites y el límite inferior como el mínimo. Quiero que ustedes conozcan este resultado, aunque no lo sepan demostrar con todos los detalles. Una demostración posible es muy similar a este razonamiento que escribí aquí. Bueno, es un poco diferente, pero también hay que pensar en colas, en conjuntos de índices, pares, impares, etc. Bueno, entonces les dejo este ejemplo como un ejercicio para entender. Podemos revisar el lunes de 2 a 3 si tienen algunas dudas. Y hoy pasamos al otro tema. Criterios de desigualdades elementales para el límite superior y el límite inferior. Pues se trata de una sucesión arbitraria en números reales extendidos, una sucesión general y un elemento B. Queremos encontrar criterios, sí y solo sí, para cada una de las siguientes desigualdades, que el límite superior de xn es menor o igual que B, o mayor o igual que B, o cosas similares para el límite inferior. Bueno, recordemos que el límite superior definimos como el ínfimo de los supremos de las colas y el límite inferior como el supremo de los ínfimos de las colas. Por supuesto, en la definición del límite superior, este ínfimo que está
digamos aquí, el ínfimo exterior, se puede sustituir por en vez de este ínfimo se puede tomar ¿quién? El límite cuando K tiene infinito. Exacto, porque la sucesión de los supremos de las colas es una sucesión Decreciente. exacto. Y lo mismo aquí, el ínfimo, los ínfimos de las colas forman una sucesión Creciente. creciente, porque cuando disminuimos el conjunto, su ínfimo se puede hacer más grande. Y en vez de hablar del supremo de los ínfimos de las colas, aquí podemos poner en vez de este supremo sobre K, se podría poner Igual el límite cuando K tiene infinito. exacto, exacto. Quiero que también ustedes vean cómo escribimos la notación. Este n tiende a infinito está por debajo de todo. Entonces es como una notación entera, lim sub. Por debajo de lim sub ponemos n tiende a infinito. No está por debajo de lim, no está por debajo de sub. Es una notación entera, pero se puede descomponer en dos objetos, límite de supremos o el ínfimo de supremos. Ok, en este tema yo no voy a usar la definición con el límite de supremos o límite de ínfimos, solamente nos basaremos en estas definiciones, aunque si uno quiere puede usar la descripción en términos de límites, también se puede. Necesitaremos muchos criterios de desigualdades para el supremo ínfimo. Vamos a recordar algunos de estos criterios. Pues lo más simple y lo más que se usa, y hay que siempre tenerlo en cuenta, que el supremo de un conjunto es menor o igual que B, si y solo si cada elemento del conjunto es menor o igual que B. Es el principio más importante. Si ustedes después de unos meses o años o décadas olvidan todo lo demás, es entendible. Pero este principio pues, es como la esencia del supremo. Bueno, su forma contrapositiva, el supremo es mayor que B, si solo si existe un elemento mayor que B. Para las desigualdades estrictas, la situación se complica. El supremo es estrictamente menor que B. Ya no es equivalente a la condición que cada elemento es menor que B. Solamente tenemos una flecha hacia la derecha. Y si estamos suponiendo que cada elemento es estrictamente menor que B, esto nos da una flecha que el supremo es menor o igual que B. Aquí perdemos la equivalencia. También la condición que el supremo es mayor o igual que B no implica que exista un elemento mayor o igual que B, pero si existe un elemento mayor o igual que B, entonces por supuesto el supremo es mayor o igual que B. Entonces aquí tenemos solamente flechas unidireccionales. Y la última condición es la más complicada. Si queremos un criterio para que el supremo sea mayor o igual que B, tenemos que poner dos cuantificadores. El supremo de A es mayor o igual que B. Para todo C que es menor que B, existe un elemento en el conjunto que es estrictamente mayor que este C. Si recuerdo bien, ya hemos demostrado este criterio, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, repasemos la idea. Si estamos suponiendo que el supremo es mayor o igual que B, entonces para cada C menor que B, el supremo será estrictamente mayor que C, ¿verdad? Si C es menor, entonces el supremo es estrictamente mayor que este C. Pero cuando el supremo es estrictamente mayor que C, existe un elemento que es mayor que C. Entonces es la idea de demostración de la flecha hacia la derecha.
O sea, al revés, si existe un elemento que es mayor que C, esto al menos implica que el supremo es mayor o igual que este C, ¿verdad? Pero si esto pasa para cada C menor que B, resulta que pues, el supremo debe ser mayor o igual que B. Bueno, no les estoy recordando completas las ideas, pero una parte. Y también hay criterios similares para los ínfimos. Hay que tenerlos en la mente, al menos el más importante y también el más fino. El ínfimo de A es menor o igual que B. Para todo C mayor que B existe un elemento menor que C. Bueno, si tienen dudas acerca de algunos de estos criterios, pues hay que pensar después de la clase o antes de la clase y demostrar. Si ya tenemos estos criterios, entonces estamos bien armados para las siguientes afirmaciones. Bueno, además necesitamos un criterio elemental de desigualdades. Miren, dos números alfa y beta en los reales extendidos se pueden relacionar de esta manera. Alfa menor o igual que beta, si y solo si. Para cada elemento gamma que es mayor que beta, este gamma es mayor o igual que alfa. También podríamos poner aquí una desigualdad estricta, pero creo que vamos a usarlo en esta forma. Bueno, ¿cómo demostrarlo? Por ejemplo, por contraposición. Si estamos suponiendo que alfa es mayor que beta estrictamente, entonces podremos construir un gamma que está entre ellos dos, y esto contradice a la condición 13. Son cosas simples, pero necesitan práctica. Les sugiero pensar bien en estas afirmaciones después de la clase. Ahora, cuando ya tenemos todo esto, estamos listos para demostrar un criterio que el supremo, el límite superior de una sucesión es menor o igual que B. Pues, ¿qué está escrito? Son tres cuantificadores. Para todo C mayor que B, existe un K, tal que a partir de K, todos los elementos son menores que C. Bueno, voy a dibujarlo de manera muy imprecisa. Aquí está B, cuando el límite superior es menor o igual que B. El límite superior es menor o igual que B, cuando a partir de cierto momento, bueno, para cualquier número C mayor que B, a partir de cierto momento, todos los elementos de la asociación estarán del lado izquierdo de C. ¿Cómo decir esta afirmación de manera intuitiva? Que solamente una cantidad finita de los elementos de la asociación puede superar a C. De este lado de C, del lado derecho, pueden estar solamente una cantidad finita de los elementos de la asociación. Solamente algunos primeros pueden superar a C, pero a partir de cierto momento todos estarán por la izquierda de C. También quiero que ustedes aprecien que no se trata de comparar con B, se trata de comparar con C, que es mayor que B. No necesariamente todos los elementos de la asociación a partir de cierto momento serán menores que B. Esto no pasa ni siquiera para el límite. Pensemos en la asociación 1 entre n. Miren, esta asociación converge a dónde? Xn converge a quién. Cero. Converge a 0, y si tomamos b igual a 0, esta condición, pero con b igual a 0 en vez de c, no se cumple. Los elementos de la asociación no son menores que 0. Entonces aquí es importante que estamos hablando, no estamos comparando con b, estamos comparando con un número mayor que b. Entonces el sentido intuitivo, cuando decimos que existe un K tal que a partir de este K pasan algunas cosas,
Esto significa que solamente una cantidad finita de los elementos de la asociación no cumple con esta condición. Entonces, aquí está B, aquí está C. Estamos afirmando que a partir de cierto momento todos los elementos estarán en este rayo. Ok. Pues, ¿cómo demostrar esta proposición? Suponemos que, bueno, denotemos L denotemos por L el límite superior. Aquí creo que no lo escribí, pero, sí, L es el límite superior. ¿Cómo se define el límite superior? Como el ínfimo de estos UK, que son los supremos de las colas. Bueno, suponemos que L es menor o igual que B. Entonces, el ínfimo de estos UK, que por definición es L, es menor o igual que B. Ahora, cuando el ínfimo es menor o igual que algo, es un criterio complicado. El ínfimo menor o igual que algo es esto. Por cierto, aquí estoy hablando, miren, en el criterio 12 se trata del ínfimo de un conjunto. Y lo aplicamos en una situación un poco más complicada cuando es el ínfimo de los valores de una sucesión en un conjunto. Pero como ya vimos, para el supremo de una función en un conjunto, para el ínfimo de una función en un conjunto, los criterios son bastante similares. Entonces, aquí estoy como saltando algunos pasos triviales y aplicamos el criterio 12, aunque este criterio 12 es para conjuntos y lo aplicamos ahora para los valores de una sucesión. Resulta que sí es posible, todo está bien. Si el ínfimo es menor o igual que B, entonces para cada número C mayor que B, existe un K, tal que UK es menor que C. Ahora recordamos quién es UK. UK es el supremo. Entonces para todo C mayor que B existe un K, tal que el supremo es menor que C. Bueno, y si el supremo es menor que C, entonces cada elemento es menor que C. Entonces esta última desigualdad la sustituimos por otro cuantificador. Para todo n mayor o igual que k, xn es menor que c. Y así llegamos a esta expresión. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda? Bueno, si numeramos, por ejemplo, esto es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál paso es el más complicado? El 3. Exacto, pasar de 2 a 3. Este paso es el más complicado, pasar aquí. Si quieren, pueden no usar el criterio 11 que les escribí, pueden hacerlo a mano en este momento, pensar así, ok, el ínfimo es menor o igual, para esto no hay criterio sencillo, porque, bueno, el criterio sencillo es cuando el ínfimo es mayor o igual, en este caso sí es sí, solo sí. Entonces tenemos que hacer un trucazo y pueden decir, esto implica que para todo C menor que B, perdón, para todo C mayor que B, ¿cómo podremos comparar el ínfimo de estos UK con K en los naturales? ¿Cómo podremos comparar con B? Perdón, con C. Si el ínfimo es menor o igual que B, entonces para todo C estrictamente mayor que B, tendremos que el ínfimo es Estrictamente menor que C. Estrictamente menor que C. Y esta situación, cuando el ínfimo es estrictamente menor que C, ya es una situación estándar. El ínfimo es estrictamente menor que un número si solo si existe un elemento
tal que se cumple la desigualdad estricta. Entonces, esto sustituimos por esto. Entonces, en vez de usar el regalo que cae del cielo, el criterio 11 pueden reducirlo a cosas un poco más simples. Bueno, y la flecha a la izquierda se demuestra también pues, por pasos usando los criterios anteriores. Si suponemos que se cumple toda esta condición complicada, entonces, ¿cómo podemos proceder? Miren, para todo n mayor o igual que k, xn es menor que c. ¿Qué podemos decir sobre el supremo de estos xn? ¿Podemos decir que es estrictamente menor que c o no? No. No. Cuando cada elemento es menor que c, sobre el supremo solo podemos decir que es menor o igual. ¿Ok? Estos supremos denotamos por UK, entonces ya tenemos esta afirmación. Para todo C existe un K tal que UK es menor o igual que C. Y ahora otra vez usamos el criterio complicado. El mismo criterio que usábamos antes, más o menos, aplicamos en este momento. Si para todo existe un K tal que es menor o igual, entonces el ínfimo es también menor o igual. Si les parece complicado este paso, pueden hacerlo más lento. ¿Qué podemos decir? Si existe este K, aquí es equivalente a esto, que el ínfimo, bueno, al menos, ¿qué implica esto? Que el ínfimo es el ínfimo de UK es ¿qué podemos decir? Cuando existe un elemento con la desigualdad así, pues es un elemento y el ínfimo es menor o igual que cualquier elemento, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir? Que el ínfimo de UK es Menor o igual que Menor C. igual que C. Menor o igual que C. Entonces, tenemos esta afirmación que el ínfimo es menor o igual que C. Bueno, este ínfimo podríamos llamarlo L. Entonces, ¿qué está escrito? Que L sirve como una cota inferior ¿de quién? Del conjunto de todos los números mayores que B. Es decir, cota inferior del conjunto del intervalo de B hasta más infinito. Bueno, y la cota inferior exacta, el ínfimo de este conjunto es B, entonces si L quiere ser una cota inferior, L debe ser menor o igual que B, ¿verdad? L debe ser menor o igual que B. Bueno, yo convencí a mí mismo que la demostración es correcta, pero esta demostración es bastante técnica y pues la única manera de entender es hacer por su propia cuenta. Aquí es casi imposible seguir cuando alguien otro está razonando. Hay que hacerlo por su propia cuenta. Pueden usar estos criterios complicados como 6 y 12 o pueden ustedes inventar sus propios caminos de demostración. Si les sale algo muy bonito, muy rápido, podemos verlo juntos. Yo creo que esencialmente
en este tema no hay caminos muy rápidos. Cualquier camino, si alguien quiere ver todos los detalles, es bastante largo. Bueno, vamos a ver el otro enunciado. Cuando el límite superior de xn es mayor o igual que b. Pues aquí tiene otra estructura lógica. Para todo a menor que b y para todo índice k existe un n mayor o igual que k, tal que xn es mayor que a. Miren, aquí está escrito. Aquí está b. Entonces, para cualquier a menor que b, ¿qué quiere decir esta frase lógica? Que existen elementos con índices arbitrariamente grandes que superan a este A. No estamos diciendo que todos los elementos de la asociación son mayores que A. Puede ser que hay muchos aquí, pero habrá un elemento de la asociación con índice más grande que 1.000.000, que está aquí. Y, bueno, o hasta aquí, quién sabe, pero mayor que A. Habrá un elemento con índice más grande que 300 millones que está del lado derecho de A. Entonces, otra manera de decirlo sería que existe un conjunto infinito de los índices, tal que los elementos correspondientes de la asociación son mayores que A. Aquí no estamos hablando de todos a partir de cierto momento, sino existen elementos con índices arbitrariamente grandes. Existe una cantidad infinita de índices, tal que los valores son mayores que A. Bueno, quiero decirles que todas estas afirmaciones son bastante finas y si ustedes no están pensando mucho tiempo en esto, se olvidan rápidamente. Yo recuerdo los tiempos de mi niñez, cuando estábamos viendo esto en algún curso de cálculo y una muchacha, una estudiante bastante buena, tenía que demostrar estas cosas en el pizarrón, no pudo hacerlo y la profesora la torturaba tanto que la estudiante empezó a llorar. Creo que es la única vez en mi vida cuando vi a un estudiante llorando porque no puede completar la demostración. Bueno, lo digo para que ustedes aprecien bien este tema. Es todo por hoy. Si tienen algunas dudas, adelante. No, Creo profe. que no, profe. No, profe, ninguna. Son cosas realmente complicadas y pues estos caminos prácticamente que hay que hacer casi solos.